¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Bien, Buenas muy tardes, bien, doctor. buenas tardes, un placer. Importante el tema de hoy, la parte de las lesiones y la conexión mental o psicológica de cuando suceden esos accidentes físicos, doctor. Sí, Buenas cómo no, tardes. sí, claro que ¿Qué sí. tal, Doc? ¿Qué tal? Este tema considero que es uno de los más interesantes que hemos tocado. ¿Por Sí. qué? Porque implican, por un lado, Sí. muchísimo dinero que a veces un club invierte en un jugador. Ejemplo, Nico Castillo. Sí, El correcto. América dice, Sí. Que estuvo antes necesitamos, con Pumas. necesitamos un matón, necesitamos un goleador, alguien de peso. Y resulta que Nico Castillo se lesiona y de ahí el caso es que Jesse Castillo. Sí, exacto. Con los tomateros. Sí. Claro. Entonces, por un lado. Y por otro lado, también, cuando no son bien manejadas, puede ser que terminen con la carrera deportiva de alguien. Sí, lamentablemente. Sí. Y sobre todo que en el deporte, como hay mucha pasión, entonces el jugador vincula su identidad a su deporte. Por ejemplo, se presenta con mucho orgullo, yo soy el futbolista, yo soy el torero, pero cuando se lesiona o cuando abandona el deporte, bueno, ¿y ahora quién soy? Correcto. Entonces, de alguna sí, sí. manera tiene un Pierde impacto, claro, en esa su fama. autoestima, exactamente. Entonces, y no solo vemos, por ejemplo, la figura de este jugador, Mena. Mena. Este es un caso que yo he seguido de cerca. No es mi paciente, desde luego, simplemente son cuestiones teóricas las que menciono. El El Gleason. Gleason también. José de Jesús el Gleason. Exacto. Se ha demostrado que existen variables psicológicas que influyen para tener más lesiones. Ejemplo, una de ellas es la autoconfianza. La autoconfianza es como las llantas de los automóviles. Si tiene bajo el aire, va a dar problemas. Si tiene el aire muy cargado, También. puede reventar. Entonces necesitas un equilibrio. Personas como, por ejemplo, el caso del Gleason o el caso del travieso Arce, como tienen mucha autoconfianza, a veces son más atrevidos, son más arriesgados. Entonces, en ese riesgo muchas veces vienen lesiones. Claro. Entonces, Esta es la lesión de Maradona cuando jugaba él con el Barcelona. exactamente. Y Maradona dice una frase muy impactante, ¿no? Él dice, uno cree que el fútbol nunca se acaba, pero cuando se acaban los goles, no tienes nada que darle a tus hijos. Esa es una frase que dijo Maradona muy impactante. O sea, y todos vimos cómo, pues, él, víctima de las lesiones, pues, prácticamente su vida terminó con muchos trabajos, ¿no? Y un factor el ejemplo de Ángel Mena, un factor muy interesante es, muchas veces sin darse cuenta, el jugador se autolesiona inconscientemente. ¿Por qué? En el caso de Ángel Mena es muy interesante porque en la final contra Tigres, en la final contra Pumas, en un momento clave, resulta que se lesiona. Y si uno analiza su lenguaje, por ejemplo, él decía, es que se sufre más en la banca que en el campo de juego. O sea, él está conceptualizando como un sufrimiento una final. Entonces, si uno va viendo todos esos puntos finos de la psicología, uno, desde luego, se necesitaría atenderlo, tratarlo con entrevistas, Claro. con pruebas psicométricas, etcétera. Uno podría darse cuenta, es muy factible que él se esté autoinfringiendo esas lesiones en los momentos clave del partido. Y todo esto, la verdad es que el entrenador no lo percibe, los dueños del equipo no lo perciben. Entonces, el mismo jugador no lo percibe y hasta le puede costar la carrera. Correcto. Además de que la psicología te puede ayudar a recuperarte. Existen ejercicios. Esa confianza. Claro, existen varios aspectos que se pueden tocar, como por ejemplo el control de los pensamientos. Es muy difícil para un jugador, de pronto por tu lesión te tienes que detener. Entonces hay fases, una de ellas es la negación. No, sí voy a poder jugar, esto es algo ligero. Con que yo vaya y que me soben, por ejemplo, ya. Ya con eso está. Entonces, a veces se resisten a ver un médico, que le hagan estudios, y lo único que hacen es volver crónica su lesión, que le puede costar la carrera deportiva. Que pasa mucho en el boxeo, ¿no? Cuando Sí, el cómo boxeador dice, oye, ¿puedes continuar? Sí, pues ¿cómo sí? Se te están dando una tranquiza, ¿no? Claro. Y eso puede ser hasta peor, ¿no? Y hay un caso muy emblemático. Uno de los países más desarrollados en la psicología del deporte es Cuba. Y en Cuba hay un boxeador que se llama
se llama Teófilo Stevenson. Teófilo Stevenson. Sí. Teófilo Stevenson fue un boxeador que su preparación esté fuertemente apoyada por la psicología del deporte. Entonces él sabía que hay que cuidar mucho ciertas lesiones y ciertos riesgos del boxeo. A diferencia de Mohamed Ali, que todos vimos cómo terminó. Teófilo Stevenson está entero y Mohamed Ali pues está ya con graves lesiones, golpes de la cabeza. Entonces, ese es un ejemplo de cómo pues, la psicología del deporte está probado que previene lesiones. De hecho, se debería tener en todos los equipos un protocolo en el que se les dé psicoeducación a entrenadores y deportistas para que en caso de sufrir una lesión, que es indispensable que en algún momento la van a tener, ellos puedan tener este protocolo de afrontamiento. Claro. Y para salir salvar adelante de la lesión. carreras, salvar la temporada, incluso evitar las lesiones. O sea, la clave está en que no te derrumbes por la lesión, ¿no? O no sientas que ya no vas a ser el mismo o que ya perdiste tu valor, sino que sea un trampolín para seguir adelante e incluso mejorar. Esa es la clave. Incluso en países como Italia, por ejemplo, cuando se lesionan, por ejemplo, ya el caso de una judoka campeona de medalla de oro y todo eso, se lesiona y se toma en el tiempo de su lesión para que siga entrenando, pero psicológicamente a través de la visualización. Okay. Claro, Y de siga saber que puede. A través del control de sus pensamientos para el momento competitivo. Oiga, doctor, y si dejamos para el próximo martes un poco el resto del tema, sobre todo la parte, por ejemplo, del fútbol americano, donde hay tanto golpe y dicen que a fin de cuentas a largo plazo hay secuelas fatales cerebralmente hablando en el fútbol Sí, americano. sí, cómo no. ¿Le parece que lo preparamos para Claro el próximo que sí, martes? Lo con vamos gusto, a con comprometer. gusto. para Muy el bien. Claro que sí, con mucho Muchísimas gusto. gracias. Los toreros querido igual. doctor. Bueno. Los toreros, claro, como el Vamos caso de a- Gleason. Desde luego. Claro, vamos a la pausa y regresamos para platicar acerca. No le vayan a poner el gallinazo, ¿eh? Vamos a